autoridades en salud han dispuesto en las últimas horas que no se va a utilizar más barbijos, esto según a criterio de la gente que camine en áreas públicas, así como yo me encuentro en este momento. Las autoridades dicen que nosotros nos podemos sacar de esta manera el barbijo. ¿Qué opina usted? No, la verdad no lo había escuchado. Como propuesta sí, pero como hecho no. Muchos no saben de la nueva determinación por parte de autoridades en salud, que abrió la posibilidad de dejar el uso de barbijos en lugares abiertos. Noticia que sorprendió, pero a la vez es apoyada por mucha gente. Parece estupendo. Yo creo que ya es tiempo, por lo menos al aire libre, que la gente no use barbijo. Quiere decir que por fin ya estamos saliendo de una vez de esta enfermedad tan mala, ¿no? Y ya estamos adoptando una mentalidad más abierta. Otros piensan que se debería analizar primero el porcentaje de vacunación en nuestra población. Pero de igual forma, dicen que ya era hora de que las autoridades levanten el uso de los barbijos en espacios abiertos. Es lo mismo, deberían por lo menos de completar el 50% todas las dosis completas hasta la cuarta. Vacunado más del 70%, yo creo que sí, ya se podría dar. Depende mucho del nivel de vacunación de esos países, han dispuesto también sus medidas, ¿no? Horas antes, el Ministerio de Salud hacía formal el anuncio de dejar de lado el uso de las mascarillas en lugares abiertos. Que sobre todo tienen una base técnico-científica. ¿Qué opina al respecto? ¿Deberíamos dejar los barbijos o es que tendríamos que seguir usándolos por un tiempo más? Bueno, a ver, es muy importante para nosotros saber qué es lo que opina usted respecto a esta medida. Por ello hemos lanzado esta encuesta a través de las redes sociales, nuestro termómetro social. La pregunta es la siguiente: ¿estás de acuerdo con dejar de usar barbijos? Ojo, en lugares abiertos. La gente dice sí, 59% no, 41% está ahí cerquita. Quisiéramos saber, que nos mande sus mensajes, el por qué, que nos mande su criterio. Estamos con el doctor Jason Ausa, ministro de Salud. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos distanciamiento personal. Gracias. Así vamos a poder hablar con mayor tranquilidad y también mayor confianza. Es un mensaje. Exacto, exacto. La nueva normalidad. Hay muchas reacciones por lo que hemos visto, no solamente por lo que acabamos de ver estas cifras, sino reacciones de personas, otros que dicen sí, ya era hora en espacios abiertos, que sí hay que cuidarse en espacios cerrados, pero hay quienes están totalmente cerrados a que se dé este tipo de opción a la población. ¿Qué le dice usted? ¿Qué explicación le puede dar usted a la población, ministro? Primero tenemos que aclarar que esta es una opción. No estamos estableciendo la obligatoriedad de no utilización de barbijos en espacios abiertos. Aquellas personas que se sientan seguras, porque sí, tiene un nivel de protección, más que a uno, a la población, la utilización de barbijo. En ese sentido, aquellas personas que quieran utilizarlo pueden seguir haciéndolo. Pero ¿por qué estamos dando este paso tan importante para nosotros? Estamos avanzando de una letalidad que nos dejaron en el 2020 de 6.2. Va a decir que de 100 diagnosticados, 6.2 fallecían. Eso explica el colapso en los cementerios, el colapso en los centros crematorios, la necesidad de fosas comunes en el Beni, la escasez de bolsas para enterrar cadáveres, situación que no queremos recordar. Y inmediatamente el gobierno del presidente Luis Arce Catacora asume, el gobierno se aplica una estrategia integral basada en diagnóstico masivo, que antes no existía. Diagnóstico gratuito, antes la gente tenía que pagar entre 700 bolivianos y 2.500 bolivianos para saber si tenía COVID o no. Y el resultado llegaba después de, en teoría, después de 21 días. Pero la realidad, después de 3 meses teníamos los resultados en muchos casos. Hoy tenemos la posibilidad de medicamentos totalmente gratuitos para el COVID. Usted se enferma de COVID y en el momento que le diagnostican le regalan una bolsita con todos los antiinflamatorios, todo lo necesario. Sí. Tenemos la posibilidad de la vacunación, que es la solución estructural a este problema. Tenemos una estrategia integral, además de coordinación y unificación de protocolos con los diferentes servicios departamentales de salud. Tenemos un plan nacional de vacunación que ha avanzado, pero además no podemos simplemente no considerar la vacunación natural también que hemos recibido, no a través de la vacuna, la inmunización natural, sino son aquellos pacientes que se han enfermado y han superado la enfermedad y se han vacunado de manera natural.
y además haber bajado la letalidad, imagínense, del 6.2 en la segunda ola, 2.7, con mucho esfuerzo y sin el efecto aún de las vacunas. Haber mantenido la letalidad en 2.7 en la tercera ola, cuando la P1 hacía estragos en Brasil, ha sido realmente un logro importante. Pero nuestro mayor logro ha sido haber superado la cuarta ola epidemiológica con un 0,7 de letalidad, ni siquiera 1, con el 0,7 de letalidad. Y eso lo hemos puesto como objetivo. En esta quinta no vamos a superar el 0,7 y para eso vamos a continuar con nuestras brigadas de rastrillaje epidemiológico, tal cual estuviéramos en el pico más alto. Lo hemos dicho al inicio de la quinta ola epidemiológica. Y ahí debo aclarar, habían personajes, habían dirigentes que hoy están echando su grito al cielo, pero en ese momento, en el momento más peligroso, inicio del invierno, incremento de casos, escalada de casos, pedían que se levante no solamente la utilización de barbijo, toda la declaratoria de emergencia sanitaria. Eso solicitaban los mismos que hoy están dando su grito al cielo. Ministro, si nos permite, por favor, hablando de ese punto precisamente, como usted decía, yo creo que hay varios puntos los que ustedes han analizado como Consejo Nacional Estratégico de estas emergencias sanitarias. Han habido repercusiones, decíamos, incluso de asambleístas, de la oposición, del oficialismo, del ministro de Educación, por ejemplo, que él sugiere que todavía se mantengan estas medidas de bioseguridad, sobre todo en las escuelas. Sin embargo, entendemos que esto está relacionado con la vacunación. ¿Cómo están los índices de vacunación en el país? Bueno, nosotros, si analizamos los grupos etarios que mayor mortalidad han tenido, estamos superando el 70% de cobertura de vacunación. Si analizamos la población en general, incluyendo nuestros niños, que son los que menor porcentaje de vacunación tienen, estamos superando ya el 50% con esquemas completos de vacunación. Entonces, eso nos da cierta seguridad y además, esto sin considerar la inmunización natural de la gran cantidad de casos que hemos experimentado, pero hemos superado. Nuestras decisiones, a diferencia de las manifestadas al inicio de la ola, no son manifestaciones políticas. No son manifestaciones en beneficio a un gremio o una movilización. Nuestras manifestaciones están orientadas en resultados técnicos científicos, en cifras oficiales que nos permiten avanzar hacia una nueva normalidad. Esto no ha terminado. La COVID no ha terminado, pero las estadísticas, los indicadores nos permiten avanzar de a poco a una nueva normalidad. ¿Me permite hablar sobre este concepto? Porque parece sencillo, pero es muy importante ser bien claros con la población. Toda esta pandemia no ha terminado. Si es que pasa endemia o algo estacionario, las autoridades lo dirán. Sin embargo, en lugares cerrados no se puede quitar uno el barbijo. Todavía es obligatorio utilizar en lugares cerrados, en el banco, en el supermercado, por respeto a la otra persona. Solo lugares abiertos. 1. Y 2, ver lo que sucede en Europa es como viajar en el tiempo, porque lo que sucede allá pasa unos meses y se replica acá en Latinoamérica. En caso de tener un pico alto o algo que llame la atención o las alarmas, ¿cree que sea posible volver a que la población utilice barbijos en lugares abiertos? Yo creo que es un paso sin retorno atrás, pero es mi criterio. Esto es muy dinámico. Las estadísticas, los indicadores, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, la incidencia, que hoy, por ponerle un ejemplo, si evaluamos los 3 primeros días de esta semana epidemiológica, y hay una diferencia de reducción de más o menos 1000 casos que se presentan en comparación con los 3 primeros días de la anterior semana epidemiológica, en la que ya había un descenso importantísimo, lo cual nos dice con total contundencia que esta semana también vamos a descender. Las proyecciones matemáticas que tenemos predicen que también va a haber un descenso de casos, pero en medicina. Yo recuerdo siempre a mi maestro de semiología que tenía la premisa: en medicina nunca digas nunca y nunca digas siempre. Sin embargo, en este momento nosotros nos permitimos ir avanzando a una nueva normalidad basada en estudios técnicos científicos que nos ayudan a tomar esta determinación. A ver, hablando de las voces que en este momento están diciendo no, es una barbaridad, estamos hablando del Comité Científico Boliviano, los colegios médicos de Bolivia y de Santa Cruz, que han dicho que no estamos todavía en tiempo de dar una opción a la población para soltar el barbijo. A nivel mundial, en varios países ya lo han soltado, ¿no es cierto?
solamente la China, digamos, mantiene esta situación, pero no solo la situación del barbijo, mantiene incluso los encierros. Recientemente ayer han encerrado otra población en la China porque ha habido un brote de COVID-19. Es decir, nosotros estamos viviendo otra realidad muy distinta a lo que está pasando en la China, que es donde ha comenzado, digamos, esta infección. ¿Qué nos puede decir con relación a eso? ¿Y qué le dice claramente a quienes son parte del comité científico y los colegios médicos? Yo quisiera consultarles cuál era su criterio de solicitar el levantamiento de la declaratoria de emergencia sanitaria en plena elevación de casos. Claro. Cuando recién estábamos incrementando los casos, sabiendo que nos aproximábamos a una época invernal, donde de por sí sin COVID existen neumonías, existe H1N1, existe influenza, existen un montón de enfermedades que de por sí sin COVID colapsan los sistemas sanitarios. Si a esto le sumamos el COVID, yo me pregunto, ¿dónde estaba este comité para solicitar el levantamiento ni siquiera del uso de barbijo? Todas las determinaciones de emergencia sanitaria. Ellos hablan ahora de la viruela del mono. Correcto. Y que se podría adelantar una sexta ola. Nosotros debemos decirlo con total claridad. Es muy posible, muy probable que se presente una sexta ola, una séptima ola, porque esto no ha terminado, lo reiteramos. Esto va, el virus de la COVID-19, sí, el SARS-CoV-2, ha venido para quedarse, no se va a ir. Pero tenemos que aprender a convivir con este virus. Estamos hablando de una tasa de letalidad del 0,1%. Ni siquiera, nuestro objetivo es no superar el 0,7%, hay que aclarar. Esa meta nos hemos trazado. Y por el momento estamos cumpliendo bien el objetivo que nos hemos planteado. Los mecanismos de acción o los mecanismos de contagio son distintos y nos sorprenden. Personalmente me sorprende que un comité científico no se tenga que basar definitivamente en hechos concretos. Está comprobado científicamente y se está estudiando en este momento la posibilidad de que el virus que produce monkeypox, el virus de la viruela símica, es un virus que no está sostenido en aerosoles. No se ha demostrado científicamente el contagio que puede existir a través de la suspensión de estos virus en aerosoles. Claro, si existe un contacto directo, hablo de besos, hablo de cercanía muy estrecha, de estornudar al lado de una persona y las gotículas de saliva pueden infectar a otra persona, claro que sí. Esa es otra situación. Pero también debemos aclarar que la mantención, y perdón porque no respondí lo que me consultó Daniel, en espacios cerrados es obligatoria la utilización de barbijo. Hablo de micros, hablo de trufis, hablo de aviones, hablo de flotas, donde se debe mantener el uso obligatorio del barbijo. Muy bien, le agradezco mucho por haber venido, ministro. Ha pasado nuestro tiempo tan rápido que tenemos tantas preguntas. Solamente un apunte para despedirlo. Ha salido hoy la noticia de que en Europa están en desescalada los casos del virus del mono. Eso solamente para cerrar. Gracias por haber venido. Que le vaya muy bien. Yo soy el agradecido y decirle a la población boliviana, cada decisión que tomemos está orientada en precautelar la salud y la vida de nuestra población. Ese es el mandato que nos ha dado nuestro pueblo, esa es la instrucción que nos ha dado nuestro presidente y en esa tarea vamos a estar. Que le vaya bien.